revelado, la asombrosa verdad que la suegra descubrió al tocar a la vidente antes de la boda. Clara estaba en la cocina, inmersa en un mar de olores que evocaban la vida familiar, el mole de su madre impregnaba cada rincón, mientras su corazón encontraba refugio en los susurros de amor que su prometido, Emiliano, le había dedicado. Sin embargo, la emoción se mezclaba con un nerviosismo que le oprimía el pecho. Las expectativas de ambas familias pesaban como una losa. La boda se acercaba y Clara sabía que un desastre podría estropear la felicidad que tanto anhelaba. Pero lo que realmente la inquietaba era una sombra que no le dejaba en paz, un eco distante que empezaba a reverberar en su mente. Doña Isabel, su suegra, caminaba por la calle con un nudo en la garganta, sintiéndose cada vez más agobiada por un presentimiento que no la dejaba dormir. Llevaba días sin encontrar paz, atormentada por visiones oscuras que parecían fluir de un pozo de secretos familiares. Una tarde, el destino la llevó a cruzarse con una vidente que tanto revuelo causaba en el pueblo. La curiosidad, unida al desasosiego, la empujaron a entrar. Al tocar la mano de la mujer, su vida cambió por completo. En segundos, la vidente desató un torrente de revelaciones que resonaron en el alma de doña Isabel como un martillo. Clara es mucho más de lo que imaginas, dijo la vidente, sus ojos profundos como abismos. Reveló una historia de mujeres fuertes, todas descendientes de Clara, que lucharon contra injusticias y secretos enterrados. Doña Isabel sintió que se le partía el corazón en dos. Ahora estaba ante un dilema moral aterrador. ¿Debería proteger a Emiliano de una verdad dolorosa que podría arruinar su amor o revelarle la fuerza que lo uniría a una familia con un legado imborrable de sufrimiento y valentía? Mientras tanto, en casa, Clara empezó a notar la tensión en el ambiente. Las risas de los preparativos comenzaron a contener susurros incómodos, las miradas se hacían largas y las palabras parecían atrapadas en gargantas que no se atrevían a abrirse. Su madre sonreía, pero Clara podía sentir la inquietud ajena apretando los espacios entre ella y su familia. Las sombras de la incertidumbre se alzaban a su alrededor, deformando el paisaje de su felicidad. Se preguntaba si el amor que sentía por Emiliano podría resistir un secreto tan inquebrantable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se apoderaba de Clara con cada día que pasaba, preguntándose si lo que sentía era suficiente para superar el obstáculo que se acercaba en una fecha marcada en el calendario. Su corazón se debatía entre el deber a su familia y el amor por Emiliano, un cariño que, a pesar de todo, parecía inquebrantable. Sin embargo, cada vez que miraba a su futuro esposo, la incertidumbre de su propio silencio pesaba en su pecho como un ladrillo. ¿Qué pasará si le cuento la verdad?, se cuestionaba. El aire se tornaba denso conforme la fecha de la boda se acercaba, y Clara, atrapada en sus pensamientos, se encontró en un caos emocional. Con cada conversación que ella no se atrevía a comenzar, sentía cómo se iban desvaneciendo las posibilidades de un futuro brillante, mientras la sombra de su legado la envolvía. Su comunidad siempre había confiado en ella. ¿Podría soportar la carga de una revelación que podría transformar todo lo que creía en su mundo? Ella estaba en la encrucijada. Las decisiones ya no dependían solo de su amor, sino del ecosistema que sus antepasadas habían tejido, y que ahora la atrapaba en un ciclo de incertidumbre abrumador. Clara se sentó en la terraza, intentando ahogar la tormenta que se desataba en su interior. La luz del sol caía en ráfagas cálidas, pero su corazón no podía disfrutar de la brisa, ni del canto de los pájaros. No era solo la tensión familiar lo que la afectaba, era la creciente preocupación sobre su identidad, sobre quién era realmente más allá de ser la prometida de Emiliano. Con frecuencia, mientras miraba los rostros sonrientes de los invitados que ayudaban con los preparativos, comenzaba a preguntarse si alguna vez habían visto la verdadera Clara. La historia de su familia, esa herencia de mujeres fuertes que había escuchado de alguna manera a lo largo de los años, cobró especial significado. Cada una de ellas había enfrentado desafíos con dignidad, pero, ¿cómo podría ella honrar ese legado si no se atrevía a hablar de sus propias inseguridades? Así que decidió actuar. En lugar de permanecer atrapada en una maraña de dudas, Clara tomaría las riendas.
La idea de hablar con Emiliano le llenó de determinación. No solo era el amor lo que unía a parejas, era la honestidad, y ella estaba dispuesta a esclarecer sus dudas, aunque significara arriesgar su felicidad. Al día siguiente, aprovechó un momento de tranquilidad durante los preparativos para invitar a Emiliano a caminar por el parque. Sería su primera conversación sincera desde que el desasosiego había comenzado a enredarse en sus corazones. Clara respiró hondo antes de hablar, sopesando cada palabra que brotaba de su boca. Quería ser firme, pero al mismo tiempo sensible a los sentimientos de su prometido. Mientras caminaban, Clara le habló sobre sus temores, sobre el peso de las expectativas familiares y sobre el secreto que su suegra le había contado al mundo. No solo es un legado de fortaleza, Emiliano. A veces, me siento pequeña en comparación. La historia de mi familia me da miedo. Como si tuviera que ser una heroína de la noche a la mañana, confesó, sintiéndose vulnerable, pero aliviada. Emiliano la escuchó en silencio, sus ojos fijos en el horizonte, como si él mismo estuviera haciendo una introspección de sus propios sentimientos. Clara observó su rostro, buscando alguna señal de rechazo o decepción, pero en su lugar encontró profundidad en esa calma. Sin embargo, el silencio se volvió abrumador. La tensión entre ambos se transformó en un puente hacia la intimidad. Clara, dijo finalmente Emiliano, su voz resonando en el aire fresco. Tu historia me importa. Pero lo que más me importa eres tú. Eres fuerte a tu manera, y no necesitas encajar en un ideal familiar, eres suficiente tal como eres. Su apoyo la inundó de un regocijo momentáneo, pero pronto regresó la inquietud. La verdad, sin embargo, permanecía oculta entre ellos, como un fantasma que amenazaba con aparecer en el momento más inoportuno. Decidida a no dejar que las sombras la dominaran, Clara enfrentó su miedo a la revelación que la había mantenido cautiva. Emiliano, tengo que contarte más sobre mi familia, comenzó con un leve temblor en la voz. Pero antes de que pudiera compartir los detalles más perturbadores, un grito resonó en la lejanía. Clara giró la cabeza y vio a su madre sosteniendo el teléfono con una expresión de terror. Clara, ven rápido. Hay algo que necesitas saber. El corazón de Clara dio un vuelco, y sintió como todas las resoluciones que había estado articulando se desvanecían en un instante. La incertidumbre no era solo su sombra, ahora parecía que una nueva crisis se acercaba, lista para arrebatarle lo poco que había empezado a construir. ¿Qué información traía su madre? ¿Podría ser el último golpe para su relación o la clave que necesitaba para liberarse de su legado? El mundo que Clara había imaginado se multiplicaba en posibilidades, y en este nuevo caos, la búsqueda de su identidad y sus conexiones se convertían en una carrera contra el tiempo. El momento de la verdad había llegado, y con él, la oportunidad de afrontar su destino. El aire estaba impregnado de una mezcla de incomprensión y temor mientras Clara se acercaba a su madre, sintiendo como el nudo en su estómago se hacía más apretado con cada paso. La expresión en el rostro de su madre hacía eco de su propia inquietud. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro que intentaba abrirse paso a través de la incredulidad. Es sobre tu familia, Clara. Algo que nunca te he contado y que ha salido a la luz recientemente, su madre respondió, con una seriedad que parecía imponer un peso sobre sus hombros. Esa revelación, esa carga escondida, aguzó su curiosidad, pero también la llenó de una angustia que no podía expresar. ¿De qué se trata? Su voz se elevó, esperando una respuesta que podría cambiar el rumbo de todo. Su madre, visiblemente conmovida, tomó un respiro profundo antes de hablar, como si la contención de sus propias verdades la hubiera costado años de silencio. Hay un secreto en nuestra familia, algo que, hasta ahora, creía que estaba bien guardar. Pero Emiliano tiene derecho a saberlo, y tú también. La voz de su madre temblaba, e incluso con el golpe emocional en sus palabras, Clara notaba una chispa de vitalidad en la forma de abordar un tema que la había mantenido en la sombra por tanto tiempo. ¿Qué es? Clara repitió, esta vez con más firmeza, sintiendo como la necesidad de la verdad se desbordaba. El mundo de Clara, construido piedra a piedra en torno a su identidad, comenzó a tambalearse. Su madre reveló que hubo una conexión entre su familia y una antigua tradición que había sido transgredida por generaciones. Una tradición que implicaba el uso de un arte que, para la mayoría, era considerado superstición, pero que, según su madre, resolvía conflictos de una manera profundamente espiritual. A medida que su madre hablaba, Clara sintió como su percepción de su linaje cambiaba.
La historia de heroínas que había conocido su abuela, su bisabuela ahora se combinaba con sombras y secretos, añadiendo un matiz de vulnerabilidad a las mujeres que siempre había admirado. No solo son guerreras, Clara. También han enfrentado el miedo a la revelación y han tenido que lidiar con las consecuencias que les ha traído. En nuestra familia, el don de la intuición se ha considerado tanto como una bendición como una maldición, su madre exhaló, la tristeza reflejada en su voz. Clara, expectante, comprendió que aquello no era simplemente un legado, sino una carga. Mientras su madre continuaba, Clara se dio cuenta de lo atrapada que se había sentido entre las expectativas familiares y su propio anhelo de autenticidad. Sentía que, aunque las mujeres de su familia eran fuertes, también habían luchado con el mismo tipo de inseguridades que la mantenían despierta por las noches. Si su madre había vivido con este secreto, ella también había sido víctima de una historia que las había definido, pero que nunca había elegido. Necesito saber si hay más, si esto afecta mi vida y mi relación con Emiliano, dijo Clara, abordando el dilema que había estado indisolublemente atado a su identidad. Era el momento de tomar una decisión que podría poner a prueba no solo el vínculo con Emiliano, sino también la esencia de quien realmente era. La revelación la colocaba ante un cruce de caminos. Podía elegir permanecer en la sombra de su pasado o enfrentarse a la luz de la verdad, exponiendo su vulnerabilidad y, tal vez, la de su familia. Clara sentía que lo que había pensado que era un legado de fortaleza ahora se transformaba en un examen de su propia resiliencia. Bajo el peso de su nueva realidad, sintió el impulso de actuar. Debía hablar con Emiliano, pero esta vez no solo sobre sus miedos, sino sobre el legado que les atañía a ambos. La verdad podría ser la clave para liberar su espíritu. Sin embargo, mientras pensaba en cómo iniciar esa conversación, el vacío paralizante se adueñó de ella. Sería capaz de embarcarse en esta jornada de sinceridad, arriesgando no solo su relación, sino también las raíces familiares que le habían sido impuestas. Un nuevo grito de su madre interrumpió sus pensamientos, desatando un nuevo sentido de urgencia. Clara, hay algo más, algo que podría cambiarlo todo. En ese instante, Clara supo que el momento de la verdad se acercaba y que cada segundo contaba. El reloj marcaba un compás incesante, mientras Clara absorbía cada palabra pronunciada por su madre, con su mente en un torbellino de preguntas y emociones. La revelación acerca de su familia resonaba como un eco en sus pensamientos. ¿Qué tipo de vida había llevado su madre al cargar con este secreto tan pesado? Clara sintió que la carga no solo afectaba a su madre, sino que ahora también pesaba sobre sus propios hombros. La conversación se había vuelto un diálogo interno. Clara sabía que necesitaba hacer algo, actuar para buscar claridad. Una serie de decisiones la acechaban, pero con cada una que consideraba, aparecía un nuevo temor. Su mente giraba en torno a Emiliano. ¿Cómo explicarle este legado que parecía más una maldición que un don? La posibilidad de verlo decepcionado por su historia familiar la llenaba de ansiedad. Además, enfrentarse a la verdad sobre su linaje era un desafío personal que podría redefinir no solo su relación con él, sino también su percepción de sí misma. Inspirada por la fortaleza de las mujeres en su vida, tomó una determinación. Clara comprendió que su camino hacia la autenticidad comenzaba aquí. Era un momento que demandaba valentía. Decidir revelar su historia no era solo un asunto familiar, sino una búsqueda de su propia identidad en un laberinto de incertidumbres. Comenzó a construir un plan mental. Se sentó en el borde de su cama, las manos temblorosas mientras escribió en su diario. Debo hablar con Emiliano. Esta verdad nos pertenece a ambos, se convencía al trazar sus pensamientos en la página. Cada palabra era un paso hacia adelante, un intento por deshacerse del nudo que la había mantenido atada. Mientras delineaba sus ideas, se dio cuenta de la importancia de abordar este tema correctamente. No podía ser apresurada ni emocional. Necesitaba un enfoque racional. Clara decidió explorar la tradición que había sido parte de su historia familiar. Quizás al entenderla mejor podría explicársela a Emiliano y facilitar el impacto de la revelación. Esa noche, se sumergió en su búsqueda de conocimiento. Libros antiguos, documentales y relatos familiares se convertirían en su arsenal. La intuición que había heredado, esa misma que había considerado como un fardo, empezaba a mostrar sus matices como una herramienta poderosa. Descubrir el significado detrás de su legado podría brindarle el contexto necesario para superarlo. Clara se sintió por primera vez como una protagonista en su propia narrativa. Conforme las horas pasaban, su visión se fue aclarando.
Aprendió sobre el arte ancestral que había marcado la vida de sus antepasadas, una práctica de sanación y aprecio hacia lo espiritual. Las palabras de su madre reverberaban, una bendición y una maldición. Clara comprendió que este conocimiento podría transformar la carga en un recurso invaluable, tanto para ella como para Emiliano. Sin embargo, a pesar de su creciente determinación, una creciente inquietud emergía. Había una sombra de duda que la seguía. ¿Y si Emiliano no comprendía? ¿Y si la verdad que había descubierto desgarraba no solo su relación, sino también sus nuevas esperanzas? Esa posibilidad la paralizaba, y por momentos vacilaba. Pero eso no la detendría, el deseo de ser auténtica superaba su miedo. Al final del día, Clara se sintió en la cúspide de una montaña, lista para dar el siguiente paso, pero un nuevo mensaje interrumpió su pensamiento. Una notificación en su teléfono que contenía un nombre familiar, Emiliano. Su corazón dio un vuelco. Era el momento. No había vuelta atrás. La incertidumbre se transformó en motivación. Clara estaba lista para enfrentar tanto su pasado como su futuro, con valentía e intención. Pero la incertidumbre seguía latente, y en el fondo de su corazón, sabía que lo que estaba por revelarse a Emiliano podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de manejar la reacción de quien amaba al conocer la totalidad del legado familiar? El aire estaba impregnado de tensión, un recordatorio de que la verdad, tal como la había conocido, estaba a punto de cambiar para siempre. El día amaneció despejado, pero Clara sentía la presión de las nubes oscuras acumulándose en su interior. Se levantó de la cama con la determinación palpitante en su pecho, lista para enfrentar el desafío que la aguardaba. La notificación del mensaje seguía zumbando en su mente como un mantra repetitivo. Con cada paso hacia el trabajo, su corazón parecía acelerarse. La idea de hablar con Emiliano se sentía como un reto mayor que cualquier proyecto profesional que había emprendido. La tensión se convirtió en adrenalina, sabía que este momento podría cambiar radicalmente el curso de su vida. Clara respiró hondo antes de entrar a la oficina, recordando las decisiones que había tomado la noche anterior, cuando decidió cómo abordar su revelación. Se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y pantallas que requerían su atención, pero su mente estaba en otra parte. Mientras organizaba algunos documentos, sus pensamientos se deslizaban hacia las posibles reacciones de Emiliano. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de su legado? La incertidumbre se anidaba en su pecho, entrelazada con un deseo ardiente de ser vista como lo que realmente era. Antes de que el día pudiera tomar su propio rumbo, Clara decidió que lo mejor era que Emiliano viniera a su oficina. Un encuentro en un lugar neutral era lo que necesitaba, era el primer paso hacia la honestidad. Una rápida llamada y unos minutos después, Emiliano confirmaba que estaba en camino. Clara sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. La espera se volvió interminable, cada segundo aumentando la presión en su interior. Cuando finalmente llegó, Emiliano irradiaba esa luz que siempre lograba calmar sus ansiedades. Sus ojos se encontraron, y Clara sintió un vuelco en su corazón. Entonces, se dio cuenta de que el momento había llegado. Se llevó una mano a la frente como si pretendiera aclarar sus ideas. Clara, ¿qué sucede? ¿Te noto diferente hoy?, preguntó Emiliano, su mirada dirigida a ella con preocupación. ¿Era ahora o nunca? La valentía que había cultivado comenzaba a desvanecerse en un torrente de emociones. Se puso en pie y, sin más preámbulos, le explicó sobre la tradición familiar que había descubierto, la conexión con lo ancestral, la práctica de la sanación y la dualidad que impregnaba su línea familiar. Palabras fluyeron de su boca, incluso mientras una parte de ella se cuestionaba si su valentía era suficiente para lo que estaba por desatar. Los ojos de Emiliano se oscurecieron. Su reacción inicial fue el silencio, un vacío que se expandía mientras Clara continuaba. Cada detalle que compartía parecía pesar más en el aire. Él escuchaba con atención, podía leer su indecisión en su expresión, así como la lucha interna que cada palabra parecía desencadenar en él. Clara, esto es mucho, murmuró Emiliano, y las dudas en su voz eran como punzadas en el corazón de Clara. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque no lo entendía completamente, Emiliano. Necesitaba saberlo yo primero, su voz era firme, pero por dentro una tormenta de inseguridades se desataba. Sabía que había sido honesta, pero ¿sería suficiente? La conversación se tornó más profunda, y Clara notó que la tensión existente entre ellos comenzaba a oscilar entre la curiosidad y el conflicto. Las verdades compartidas se sentían como un camino lleno de baches, un recorrido emocional hacia lo desconocido.
Sin embargo, mientras exploraban los matices de su historia, emergió una nueva preocupación en su mente. Se preguntaba si su pasado podría ser tan impactante que motivara a Emiliano a replantearse no solo su relación, sino su percepción del mundo. ¿Era esta la brecha que separaría sus caminos? Un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos, esta vez trayendo un hilo frágil de esperanza, un detalle sobre su legado que había olvidado mencionar. Representaba un posible giro positivo en su vida, pero también anteponía otro dilema. Era el arte que había aprendido en su propia exploración. ¿Sería suficiente para mantener unida su relación a pesar del desafío que enfrentaban? El aire estaba nuevamente cargado de incertidumbre, y Clara apretó los labios, sabiendo que lo que estaba por compartir en breve podría cambiarlo todo. Pero cuando Emiliano comenzó a preguntar acerca de su historia, la sensación de revelación se intensificó. ¿Sería capaz de manejar la carga que traía consigo? El conocimiento ahora abría puertas, pero también podía ser un despilfarro. La conversación había comenzado, pero Clara sabía que lo más complicado aún estaba por venir. Ella se sentía como si estuviera a punto de desvelar el secreto más profundo, y la verdad que acechaba podía romper o redefinir la relación que tanto valoraba. La tensión se había convertido en su nuevo aliado, y su transformación apenas comenzaba. ¿Sería capaz de navegar por las aguas turbulentas que se avecinaban? La intensidad de la conversación creció como una ola en el océano, y Clara sintió como cada palabra que pronunciaba resonaba en su interior. Sabía que estaba en la encrucijada de algo más grande que ella misma, el legado de sanación que había heredado, esa potente herencia familiar que la había atormentado y, al mismo tiempo, iluminado su existencia. Mientras Emiliano se sumía en sus pensamientos, Clara aprovechó esos momentos de silencio para reflexionar sobre su propio camino. Había estado tan centrada en el temor a la reacción de Emiliano que había descuidado cómo estas revelaciones también podrían transformarla a ella. La ansiedad que había sentido antes parecía diluirse en un profundo deseo de autenticidad. Así fue como empezó a comprender que su conexión con lo ancestral no era solo un peso, sino un poder. He aprendido a utilizar este don de muchas maneras. No solo como una carga, sino como un recurso para entenderme mejor a mí misma y a los demás. Su voz tembló ligeramente, pero la confianza comenzaba a surgir con cada oración. La epifanía era clara, su habilidad no solo era una herencia, era una oportunidad para crecer, para aceptar quién era realmente. Emiliano la observó con atención, pero Clara podía ver la confusión en sus ojos. Era un momento de revelación no solo para ella sino también para él. Clara tenía la impresión de que vivía un duelo, no solo por la vida que ellos habían compartido, sino por la idea de la vida que había idealizado. Se preguntaba si podrían navegar juntos este nuevo camino. ¿Y si no puedo entenderlo? Preguntó Emiliano, su voz era un susurro cargado de vulnerabilidad. Las palabras de Emiliano abrieron una nueva dimensión en la conversación. Clara entendió que él también se enfrentaba a un obstáculo, una inseguridad. Era la prueba de que la transformación que uno experimenta no solo impacta el universo interno, sino también las relaciones más cercanas. No espero que entiendas todo de inmediato. Solo espero que podamos explorar esto juntos, que podamos desentrañar lo que significa para ambos. Clara sentía que cada frase que pronunciaba era una semilla plantada en su futuro. Quizás lo que necesitaban no era la respuesta inmediata, sino el coraje de la exploración. La reacción de Emiliano parecía ir despejando parte de su confusión. Su mirada se suavizó mientras asumía la idea de que podría haber espacio para el crecimiento dentro de su relación. Pero el diálogo aún no había desvelado toda la complejidad de la situación. Aún quedaba un punto crucial por abordar. Clara sabía que su herencia también conllevaba responsabilidades. Si deseaba avanzar, no podía ocultar los aspectos más duros de su legado. Consciente de que su lugar en este camino requería honestidad radical, respiró hondo antes de articular lo que estaba por venir. Emiliano, su voz resonó con una seguridad renovada, hay más de lo que te he dicho. Este don también trae riesgos que afectan a quienes me rodean. No quise cargar con esto sola. La revelación de esta nueva realidad se hizo palpable en el aire. Clara estaba en una encrucijada, un punto de no retorno en su vida. Ya no se trataba solo de compartir su legado, ahora se centraba en cómo ese legado podría influir negativamente en aquellos que amaba. ¿Sería capaz Emiliano de aceptar el peso de su herencia, junto con sus bendiciones? Emiliano se mantuvo en silencio, procesando este nuevo disyuntiva. Clara, consciente de su posible rechazo, sintió que su corazón se aceleraba una vez más.
El camino de la transformación estaba lleno de incertidumbre y no podía ser solo ella quien decidiera seguirlo. Emiliano tendría que elegir también su paso. La posibilidad de perder aquello que había consolidado su vínculo con Emiliano crujía bajo la presión de su revelación. La conexión que había querido forjar en este proceso se transformaba rápidamente en un dilema personal que lo comprometía todo. Cuando Emiliano finalmente alzó la mirada, el brillo en sus ojos insinuaba que la conversación estaba lejos de terminar. Clara podía notar que una interrogante unía a ambos. ¿Estaría realmente dispuesta a enfrentar lo que su legado podría desatar? La fragilidad de su futuro pendía de un hilo. Un nuevo mensaje de texto volvió a interrumpir el momento. Era otra notificación relacionada con su legado, pero, en lugar de claridad, parecía envolver aún más la nebulosa de incertidumbre. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa información tenía el potencial de abrir puertas, pero también podría ser la chispa que encendiera el conflicto que había estado tratando de evitar. El desafío no solo era suyo, sino que Emiliano se convertiría en un participante activo en los desafíos que les esperaban. ¿Serían capaces de manejar la realidad de su historia sin que se fragmentara lo que habían construido juntos? La respuesta parecía estar a un paso de ser revelada. Clara se preguntó si la verdad podría ser tanto su salvación como su condena. La transformación estaba en marcha, pero de un modo que podría llevarlos a un destino inesperado. La tensión aumentaba en el aire, preparándose para estallar. Clara sintió cómo la atmósfera del lugar se volvía densa. Las luces del atardecer se filtraban a través de la ventana, proyectando sombras que parecían danzar al ritmo de su ansiedad. La revelación estaba al borde de ser expuesta, y ella sabía que cada segundo que pasaba intensificaba el temblor en su corazón. Había tomado una decisión consciente al abrirse ante Emiliano, pero el costo de esa autenticidad empezaba a cobrarle fuerzas que no estaba segura de tener. «Hay algo más que debo contarte», decidió dejar que sus palabras fluyeran como un rayo que corta el cielo. Pero, a medida que continuaba, su voz se volvió casi un susurro. «He tenido visiones desde que era pequeña. Visiones que, a menudo, se materializan y afectan a quienes están a mi alrededor. Te lo confieso, tengo miedo de lo que eso podría significar para nosotros». Emiliano la miró fijamente, sus ojos se agrandaron con una mezcla de sorpresa y miedo. Esa reacción fue un claro reflejo de su propio progreso en la aceptación de la complejidad de su relación. No obstante, Clara también sintió una oleada de liberación. Al externalizar sus miedos, se despojaba de un peso que había llevado consigo demasiado tiempo. Había llegado el momento de tomar las riendas de su vida, y estaba determinada a no dejar que el miedo la detuviera esta vez. ¿Visiones? Emiliano balbuceó, claramente tomándose tiempo para procesar. Clara observó cómo su mente trabajaba rápidamente, calculando la gravedad de sus palabras. Sí, visiones de lo que podría pasar, de decisiones que pueden cambiar nuestro rumbo. No siempre son agradables, su voz temblaba, pero Clara se obligó a mantener contacto visual. Te he mantenido al margen porque temía que eso te alejase. Pero necesitarás saberlo si realmente vamos a caminar este camino juntos. La incertidumbre en el rostro de Emiliano se tornó en concentración. Este era el momento crucial. Clara entendía que no solo estaba manifestando su verdad, sino que estaba invitando a Emiliano a un terreno desconocido donde también él necesitaba decidir si continuaría. La autenticidad que antes temía ahora se convertía en un puente hacia un crecimiento compartido, pero también en una prueba de fuego que podría consumir lo que habían construido. Te prometo que haré todo lo posible por estar contigo, pero lo que estás diciendo es abrumador, dijo Emiliano, tomando su tiempo con cada palabra como si fueran frágiles. Nunca he escuchado de algo así. Clara sintió que las emociones en el aire se entremezclaban, un cóctel explosivo de amor, miedo y una pizca de desesperación. En ese instante definitorio, decidió ser transparente, no solo con Emiliano, sino con ella misma. La verdad no era solo un recurso para crecer, sino una manera de cimentar su identidad en la realidad que realmente quería construir. Entiendo tu desasosiego. Quiero que lo pienses bien. Clara se detuvo un momento, sopesando sus siguientes palabras. Las decisiones que estaban por venir no serían sencillas. Quizás lo que ves como una carga podría, en cambio, ser una ventaja. A medida que sus palabras se deslizaban en el aire, las emociones de Emiliano comenzaban a mezclarse. Había una chispa entre ellos, una energía palpable que prometía la posibilidad de una nueva vida, pero también el riesgo de desgarrar el tejido de su relación.
El mensaje que había recibido previamente pulsaba aún en su mente. Imágenes de visiones distorsionadas y detalles de la carga que llevaba. Clara respondió a la inquietud de su propia mente, preguntándose si podía aceptar un futuro incierto, un camino lleno de desafíos que algunas veces podrían amenazar su estabilidad emocional. Esto puede ser un camino complicado, admitió Emiliano, sus palabras envolviendo la habitación en pesadez. Pero también podría ser liberador. Clara asintió, reconociendo que cada decisión que tomaran podría ser un paso hacia su libertad. La posibilidad de perderse a sí mismos era aterradora, pero abrirse a nuevas experiencias podría darles un nuevo significado. Lo haremos juntos, afirmó Clara, mientras la esperanza comenzaba a florecer en su interior. Sin embargo, una nueva notificación rompió la calma. Era un mensaje que contenía información sobre sus visiones, un indicio de que algo mayor estaba en juego. La urgencia de actuar dio un giro inesperado a la conversación, instando a ambos a abordar lo desconocido antes que lo desconocido les abordara a ellos. ¿De qué se trata? Emiliano interrumpió brevemente el pensamiento de Clara, su curiosidad palpable. Con el corazón en la mano, Clara se preparó para revelar no solo la información contenida en el mensaje, sino todo lo que podría desatar. La ansiedad se entrelazaba con la posibilidad de transformación, y Clara sintió que el momento de la verdad se acercaba, amenazando con cambiar todo lo que conocían. Podrían enfrentar juntos lo que estaba por venir, o las revelaciones romperían los lazos que intentaban reforzar. Todo dependería de cómo manejarían el caos que se estaba desatando ante ellos. La pantalla del móvil de Clara brilló intensamente, iluminando su rostro ansioso. Las palabras escritas en el mensaje parecían cobrar vida al retumbar en su mente como un eco persistente. Era un recordatorio de que su mundo se estaba tambaleando, y las visiones que tanto había temido ahora se convertían en una realidad palpable. Necesito que leas esto, dijo Clara, mientras la preocupación se apoderaba de su voz. Estaba en juego algo más que la relación, había aspectos de su propia identidad que se estaban desnudando ante un desconocido. Pasó el móvil a Emiliano, quien, con manos temblorosas, comenzó a leer. Mientras él absorbía la información, el silencio se volvió denso, como si el aire mismo se hubiera detenido. Clara observó cada tic en el rostro de Emiliano, cada parpadeo que indicaba el creciente peso de la verdad. En sus ojos, Claudia vio un torbellino de emociones, curiosidad, escepticismo, temor. Cada respuesta de Emiliano podía ser un indicio de cómo podría evolucionar su vínculo. Habla de una advertencia, y de un peligro que se cierne sobre nosotros, murmuró Emiliano, su voz llena de incredulidad. Clara sintió que su corazón se hundía. Las visiones que había evocado en su vida no eran simplemente destellos aleatorios, sino señales que precisaban de un análisis más cuidadoso. Esas visiones nunca han sido algo trivial, replicó Clara, sintiendo que su voz se tornaba firme. Siempre han llegado con un propósito, y aunque me aterran, también me han permitido evitar muchas catástrofes menores. Pero esta vez, no puedo ignorar que podría afectar a alguien que amo. El tono de Clara reflejaba su crecimiento, aquella determinación que comenzaba a tomar forma. No podía seguir como antes, ignorando su inquietante habilidad. Ahora, enfrentarse a sus temores implicaba también poner a prueba la fortaleza de su relación. Sin embargo, era un camino que parecía costoso. Emiliano la miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No sé qué pensar, pero si esto es cierto, necesitamos prepararnos. Clara sintió un revuelo interno. La idea de preparación acariciaba su deseo de control frente a lo incierto. Tienes razón. Pero debemos definir cómo enfrentar esto juntos. Se detuvo un momento, reflexionando sobre la vulnerabilidad que implicaba esa decisión. Era un paso hacia la vulnerabilidad emocional que podría ser tanto liberador como aterrador. ¿Y si lo que vemos es lo que queremos ver? Sugirió Emiliano, planteando una preocupación que resonaba con certeza. A veces, nuestros deseos pueden nublar las decisiones más racionales. Las palabras resonaron en el corazón de Clara. La duda, aquel viejo conocido que había logrado desestabilizarla en múltiples ocasiones, ahora amenazaba con desmoronar su incipiente resolución. Sabes que es cierto, concedió ella, y en su frustración, sintió que la desesperanza drenaba su energía. Tengo que creer en que puedo cambiar el rumbo, no solo confiar en lo que viene. Si no individo eso, perpetuaré mis temores. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, como si ambos sopesaran sus deseos y las decisiones que se avecinaban.
La sala, llena de luz tenue, parecía vibrar con la tensión, cada rincón impregnado de la urgencia por hacer que la verdad florezca en su interior. Entonces, hagámoslo, Clara. Emiliano finalmente se pronunció, su voz era un compromiso que resonaba en sus corazones. Pero será esencial que ambos estemos dispuestos a enfrentarlo con radical honestidad. Clara sintió que, de alguna manera, su indecisión se afianzaba. En aquel instante, la esperanza comenzó a vislumbrar en su mente como una chispa que encendía la posibilidad. Aquella conexión con Emiliano se convirtió en un pilar, juntos podían enfrentar lo que se les apareciera, sin importar lo desgarrador que fuese. Enfrentémoslo entonces, sin reservas, aceptó Clara, y aunque su voz temblaba, la resolución se instaló en sus palabras. Pero antes de que pudieran atisbar su próximo paso, una segunda notificación llegó a su dispositivo. Eran imágenes que Clara nunca había esperado que llegaran, representaban un futuro que había vislumbrado, y ahora, tenía la certeza de que lo que estaba por venir estaba mucho más cerca de lo que habían anticipado. Clara, no creo que esto sea solo un juego de advertencias. La seriedad de Emiliano atrapó su atención. ¿Qué significa esto para nosotros en el presente? La atmósfera entre ellos se cargaba de nuevas preguntas y un futuro incierto que prometía reconfigurar quiénes eran y cómo se definían mutuamente. Clara sintió que cada segundo se volvía vital, y la urgencia de actuar ensombrecía sus mentes mientras la historia apenas comenzaba a desplegarse. Clara se quedó inmóvil, sintiendo cómo cada segundo se deslizaba entre sus dedos, como arena en una tormenta. Las imágenes que habían llegado a su móvil eran más que simples predicciones, eran fragmentos de su propia realidad, en los cuales Emiliano y ella ocupaban un papel central del que ni siquiera estaban conscientes. El temor se apoderó de ella, pero junto a ello, una chispa de determinación comenzaba a forjarse. Sabía que este momento representaba una bifurcación crítica en su vida. Necesitamos un plan, afirmó con un tono que sorprendió incluso a sí misma. Se levantó del sofá, una energía renovada invadiendo su ser. Ella no solo se estaba enfrentando al futuro incierto, sino que también se preparaba para ser la arquitecta de su propia historia. Emiliano la miró, su expresión una mezcla de incertidumbre y admiración. Su incredulidad transformándose en un apoyo genuino. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de miedo y compromiso. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, esa inquietud era un recordatorio de que la autocompasión era una trampa que debía evitar. Primero, revisar lo que hemos visto, propuso. Debemos entender cada detalle de estas visiones. Separar los sueños de la realidad. Mientras buscaban la forma de desglosar las imágenes en el móvil, Clara sintió que su mente se enfocaba. El caos emocional que solía dominarla se disipaba lentamente. Por primera vez, la claridad emergió de la confusión. La presión de la situación se convirtió en su aliada, impulsando su deseo de actuar. Mientras Emiliano miraba las imágenes, Clara se vio a sí misma reconfigurando esas imágenes en su mente, reinterpretando cada símbolo como una oportunidad para crecer. ¿Y si esto es una prueba?, sugirió Emiliano, su voz un eco de la realidad que ambos estaban enfrentando. ¿Un reto que debemos superar juntos? Las palabras de Emiliano resonaron con Clara. No solo era una prueba externa, sino un viaje interno hacia el autodescubrimiento. A medida que él terminaba de revisar las imágenes, su mirada se volvió intensa. Esto significa que debemos ser más que previsores. Necesitamos unir nuestras fortalezas. Clara asintió. La idea de colaborar en este nivel era potente. Trabajemos juntos en cada aspecto. Necesitamos establecer límites claros para no dejarnos atrapar por nuestros temores. Ambos comenzaron a delinear un plan, tomando notas y revisando sus pensamientos. Eran dos almas implicadas en una historia mayor que ellos, confrontando no solo visiones del futuro, sino también los traumas del pasado que habían llevado a Clara a dudar de sí misma. Emiliano comenzó a compartir sus propias inseguridades, revelando cómo la duda se había asentado en su interior en los momentos más críticos de su vida. A veces me pregunto si soy suficiente, admitió, su mirada baja. Este nuevo camino, este desafío, me aterra. Clara, en lugar de desestimar su vulnerabilidad, sintió una conexión más profunda. La verdad es que todos enfrentamos dudas, respondió ella, permitiendo que la empatía fluyera en su voz. Lo importante es cómo elegimos actuar a pesar de ellas. Aprender a confiar en nosotros mismos y en el otro es el primer paso. Al sumergirse en esta nueva dinámica, Clara se dio cuenta de que, por fin,
estaba abriendo la puerta a su propio poder. No solo se trataba de la predicción, eso era solo una parte del desafío. La clave para el crecimiento personal radicaba en ser capaz de enfrentar lo desconocido, sin pérdidas de control, transformando el miedo en motivación. Cuando terminaron de afinar los detalles de su plan, Clara sintió un renovado sentido de propósito. La revelación de su visión se convertía en una forma de autodescubrimiento. Emiliano, dijo, su voz clara y decidida, tenemos que comunicarnos no solo con nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Cada paso que demos nos debe acercar a nuestro propósito. Al final de la noche, mientras se preparaban para dormir, quedó en el aire una pregunta. Ineludible. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para enfrentar no solo las amenazas externas, sino también sus propios demonios internos? La atmósfera entre ellos se cargaba de expectativa, una sensación de que apenas estaban comenzando a rasgar la superficie de un conflicto mucho más profundo y revelador. Con un último resplandor en el dispositivo, Clara preguntó en voz baja, ¿y si no somos capaces de enfrentar lo que viene, cómo haremos frente a lo que somos realmente? El viento soplaba suavemente mientras Clara se acomodaba en la terraza, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Habían pasado algunas semanas desde la revelación que había temido tanto, esa conversación que transformó la esencia de su relación con Emiliano. Las visiones habían conducido sus caminos hacia un nivel de profundidad en el que nunca habían estado, habían enfrentado juntos la angustia del pasado y la incertidumbre del futuro, y eso los había fortalecido. Clara había dedicado tiempo a entender realmente sus habilidades. Con cada momento de introspección, se dio cuenta de que el don de la intuición que había heredado no solo era una carga, sino también un recurso poderoso. Había aprendido a canalizar esa energía no solo para prever eventos, sino para empoderarse y empoderar a los demás. Estaba lista para utilizar esa comprensión en su vida personal y profesional, estableciéndose como una guía, no solo para sí misma, sino para quienes la rodeaban. La noche anterior, en una reunión de amigos, Clara fue elogiada por sus percepciones. Esta validación la llenó de confianza, había demostrado que podía enfrentar el miedo y salir victoriosa. La carga que había sentido quedó atrás, transformada en un impulso que la exudaba. Aplausos resonaron en sus oídos, pero lo que más la impactó fue cómo Emiliano, a su lado, había expresado su orgullo en voz alta. Su amor no solo había sobrevivido a la tormenta, había florecido en medio de ella. Un par de días más tarde, Emiliano había organizado una cena romántica para celebrar su éxito. La pared de la habitación estaba adornada con luces cálidas que danzaban suavemente al ritmo de la música. Su mirada, llena de amor y admiración, la atravesó mientras ella se sentaba a la mesa. Clara sintió que su corazón palpitaba con fuerza por lo que habían pasado juntos, y en ese momento formalizó un compromiso renovado no solo con Emiliano, sino con ella misma. Clary, me siento increíblemente afortunado de estar a tu lado, dijo Emiliano, tomando su mano mientras la miraba a los ojos. Eres más fuerte de lo que alguna vez imaginé. Estoy aquí, y siempre estaré aquí mientras sigamos compartiendo nuestras verdades. Las palabras de Emiliano resonaron en el corazón de Clara, y sintió que las cadenas de su pasado se rompían una a una. Allí, en la penumbra de la cena, se dio cuenta de la transformación que había atravesado, era capaz de ser completamente auténtica sin miedo a perder. Clara no era solo la relacionada con un legado complicado de mujeres fuertes, era su propia mujer, con sus propias fortalezas y debilidades, y conocía el verdadero valor de la vulnerabilidad. Fue en ese instante que Clara tomó una gran decisión. Consciente de su propia voz y de la confianza que había cultivado, decidió seguir un camino profesional que le permitiera ayudar a otros. Fundaría un pequeño grupo de apoyo donde compartiría no solo su historia, sino también las lecciones aprendidas sobre la sanación emocional, la intuición y la fortaleza que brota de la vulnerabilidad. Había encontrado un sentido de propósito, un lugar donde su legado familiar podría fluir como una fuerza para el bien. La vida de Clara había cambiado, su felicidad no era solo para sí misma, sino que ahora irradiaba hacia quienes la rodeaban. A través del amor, las divisiones se habían cerrado, y nuevas conexiones se forjaron entre ella y Emiliano. Juntos, se enfrentaban a todo lo que la vida les arrojaba, con la certeza de que eran mejores juntos. Mirando a las luces que iluminaban la casa, Clara sonrió. Había conquistado sus miedos, decidió afrontar su verdad, y su viaje apenas comenzaba. En el eco de ese momento, Clara entendió que el verdadero poder reside en ser fiel a uno mismo y en compartir ese viaje con quienes aman.
Este era su logro personal, haber encontrado su voz, su propósito y el camino hacia la autenticidad. Mientras los aplausos resonaban en su mente, se dio cuenta de que ya no había sombras que la contuvieran. Ahora, compañeros. Es su momento de actuar. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. No duden en comentar sus reacciones y teorías sobre este final, los estamos leyendo. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. ¡Vamos!